Hola a todos. Hoy vamos a hablar de maldiciones. Evidentemente hoy parece que toca otra vez un tema no científico. Y me gustaría hablar de una maldición que a primeras luces hasta parece que se cumple. Es la maldición de Tecumseh. No sé si os suena, la maldición de Tecumseh se basa en que en el año 1811 el entonces gobernador del recién formado territorio de Indiana, William Henry Harrison, atacó a una tribu indígena y la derrotó en una batalla, la batalla de Tippecanoe. Bien, dice la tradición que el jefe indio de esa tribu, Tecumseh, lanzó una maldición a este gobernador, informándole que llegaría a ser presidente de Estados Unidos y que, por ello, luego moriría en el cargo. Aún más, anunció que todos los presidentes que fuesen elegidos cada 20 años morirían en el cargo. Evidentemente, estas maldiciones pues pueden ser como las maldiciones que nos echan en la puerta de una iglesia cuando nos negamos a dar una limosna, o las maldiciones que nos echan cuando tardamos en arrancar en un semáforo. ¿De acuerdo? Esas maldiciones, hasta que se cumplen, no son preocupantes. La primera luz de alarma se enciende cuando en 1840 Harrison es elegido presidente de Estados Unidos. En ese momento el fantasma de Tecumseh descendió sobre él y cuando llevaba apenas 32 días de mandato se murió de una neumonía. Hasta ahora tenemos una maldición, un maldito, un muerto. Evidentemente esto no nos sirve para hacer estadística. Desgraciadamente, para hacer estadística nos hace falta quizás algún dato más. Sé que hay artículos de medicina por ahí que hablan de a propósito de un caso y que hacen estadísticas con él. Bueno, aquí vamos a ser un poco serios y vamos a comprobar si realmente esa maldición se cumple. Y la mejor forma de hacerlo es comprobar si efectivamente se mantiene a lo largo del tiempo. Harrison fue elegido presidente en 1840. Por lo tanto, la maldición nos dice que 20 años después el siguiente presidente también moriría en el cargo. Por lo tanto, vamos a ver qué pasó en 1860. En 1860, supongo que sois conscientes que fue elegido el 15 presidente de los Estados Unidos, un republicano llamado Abraham Lincoln. A partir de ahí, teniendo en cuenta la cantidad de películas sobre la Guerra Civil Americana que hemos visto, pues tenemos claro que Lincoln murió sin acabar su mandato, asesinado, tiroteado, en el Teatro Ford de Washington, y por lo tanto se convirtió en la segunda víctima de la maldición. Ya tenemos muerto antes de finalizar el mandato al presidente elegido en 1840 y al presidente elegido en 1860. Ya tenemos 2 de 2. ¿Qué pasó en 1880? Bueno, pues en 1880 fue elegido Garfield. Garfield duraría poco, porque en septiembre del año que tomó posesión, en el septiembre del año 81, fue asesinado también. Con lo cual se convirtió en el segundo presidente más breve de la historia de Estados Unidos, justo después de la primera víctima de la maldición, Harrison, y se convirtió en el segundo presidente de los Estados Unidos asesinado durante su mandato, justo después de la segunda víctima de la maldición. Está claro que ya tenemos 3 años mágicos, 3 presidentes, 3 muertos antes de finalizar el mandato. En este momento ya la cosa empieza a ser seria. Es evidente que casi está probada. Hemos visto conspiraciones en la prensa española sobre autoría de atentados o sobre responsabilidades políticas que con menos datos se ha escrito mucha más tinta.
Por lo tanto, sigamos investigando. ¿Qué pasó en 1900? Bueno, pues en 1900 fue elegido McKinley. McKinley, que además pasa la historia porque fue el último presidente que fue veterano de la Guerra Civil. Y que además, desde el punto de vista de los españoles, pues nos debería quedar un poco gordo porque apoyó la independencia de Cuba, fue un gran promotor de la guerra hispanoamericana y es quizás uno de los mayores responsables de la pérdida de nuestras últimas colonias de ultramar. Por lo tanto, aparte de la incompetencia de nuestros gobernantes, aparte de la poca eficacia de la Marina española, atrasada y sin capacidad de competir con la Marina estadounidense, pues tendremos que echarle también la culpa a McKinley. Bueno, pues McKinley, 9 meses después de renovar el cargo en su segundo mandato, allá por un día 6 del mes de septiembre de 1901, pues un anarquista le pegó un tiro. Con lo cual ha muerto, o bien de muerte natural, o bien asesinado, antes de finalizar su mandato, el presidente elegido en 1840, en 1860, en 1880 y en el año 1900. En 1920, pues en 1920 fue Harding elegido presidente, ¿vale? Y en el año 23 tuvo un accidente cerebrovascular y murió antes de finalizar su mandato. Con lo que ya tenemos otra víctima más de la maldición. Evidentemente a estas alturas yo soy americano, voy a presentarme a presidente de Estados Unidos y miraría muy bien el año en el que me presento. Porque está claro que ya tenemos fiambres al presidente elegido en el 40, en el 60 y en el 80 de los 1800, y en el 00 y el 20 de los 1900. Pero es que esto no acaba ahí, porque 20 años después, en 1940, era reelegido para su segundo mandato Franklin Delano Roosevelt, y todos sabemos que se murió durante el primer año de su tercer mandato, con lo cual tampoco acabó el mandato. Tenemos ya 6 víctimas de la maldición. Evidentemente 6 víctimas de la maldición y por un periodo de 100 años, es decir, la primera víctima es en el año 1840, la última víctima que tenemos por el momento, la sexta víctima, es de 1940. Pero es que seguro que os acordáis quién fue elegido presidente, quién fue elegido el 35 presidente de los Estados Unidos de América en el año 1960. Sí, habéis acertado. John Fitzgerald Kennedy, que como sabéis tampoco acabó su mandato. Y esta vez, como era demasiado joven para morirse de un derrame cerebral o de una neumonía, pues hubo que recurrir al mismo método que se utilizó con Garfield o con Lincoln, que fue la de pegarle un tiro. En este caso, además, fue uno de los magnicidios más seguidos por la prensa mundial, fue prácticamente televisado, además despertó un montón de polémica, dado que para justificar las heridas que habían sufrido las personas que viajaban en el coche en el que fue tiroteado, había que recurrir a una bala mágica. Y ojo al dato, la marca del coche era un Ford, como el teatro donde fue asesinado Lincoln. Y por cierto, el modelo de Ford era un Ford Lincoln. Esto también da para un vídeo. A lo mejor me planteo que el próximo vídeo sea más conspiranoico todavía. Tenemos muertos al presidente elegido en 1840, en 1860, en 1880, en 1900, en 1920, en 1940 y en 1960. Es decir, llevamos 120 años de maldición y aparentemente 7 víctimas. Es decir, esto ni la maldición de Tutankamón. Está claro que estos chicos americanos que fueron desplazados de sus tierras por los que dicen ser americanos en Norteamérica, controlaban de las maldiciones incluso más que los egipcios. Ríete tú de Tecumseh comparado con la maldición de Tutankamón. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, pues llegamos al año 1980.
ahí es elegido Ronald Reagan. Y aquí es donde empieza a fallar la maldición. Es lo que nos hace pensar que las maldiciones indias pueden llegar a caducar. Porque si bien a Ronald Reagan, unos 69 días, no, exactamente 69 días de tomar posesión, le pegaron un tiro que lo dejaron medio para allá. Pero sobrevivió. La medicina hizo su trabajo, estuvo una buena temporada jodido en el hospital, pero sobrevivió y acabó su mandato, hasta el punto que acabó muriéndose de viejo. Evidentemente, hombre, después de 140 años fallar en lo de la muerte y quedarte en un asesinato sin consecuencias fatales es rebajar un poco el nivel. Y la cosa ya se rebajó completamente con la siguiente víctima, la del año 2000, George W. Bush. También sufrió un intento de asesinato, esta vez fuera de los Estados Unidos, en Tbilisi, la capital de Georgia, pero la Georgia que está en Europa, no la Georgia que está en Estados Unidos. Le tiraron una granada de fabricación soviética defectuosa que no reventó. Por lo tanto, si a Reagan lo habían metido en un hospital una temporada para salvarle la vida, simplemente hubo que quitarle el susto y ponerle una tirita. Evidentemente, la maldición de Tecumseh pues ha caducado. Fue eficaz durante 140 años, dejó 7 víctimas y se dulcificó bastante en las dos últimas. Una estuvo al borde de la muerte, la otra pues se llevó un susto de muerte. De todas formas, aún esperanza, porque por la edad que tiene el presidente que ha sido elegido en el 2020, quizás no acabe el mandato. Con lo cual auguro un resurgir de la maldición de Tecumseh y probablemente incluso una serie de documentales interesantísimos de la mano de Iker Jiménez y Cuarto Milenio. Por mi parte, me sorprendería mucho que funcionase, pero la verdad es que si se muere antes de acabar el mandato, empezaré a pensar que las maldiciones indias, ojito, ojito. Bueno, ahora diría adiós, pero un amigo, Iván, me dijo que tenía que decir eso de suscribiros al canal. Así que, mirad, suscribiros al canal. El próximo vídeo, cuando me apetezca. Chao.